Amigos de Movimiento, ¿cómo están? Es un placer para mí estar aquí con ustedes en un episodio más, que no es un episodio más, ninguno es un episodio más. Este parece trabalenguas, ¿verdad, hermano? Ya medio me trabalengüe. A ver, importantísimo. Ustedes saben que una de las cosas que es prioridad para este movimiento es el tema de la salud. Y hablamos en esta perspectiva dentro de las 4 cosas que son fundamentales en la salud. La salud mental, la salud de cuerpo, la salud espiritual y la salud emocional. Importantísima. Pero tener la posibilidad de sumar todos estos conceptos y tener una charla con una sola persona resulta muy retador. Pero ¿qué creen? Ya lo encontré. Ya lo encontré y a mi queridísimo Vic, que lo van a conocer ahorita, él se va a presentar. Pues la vida nos puso en espacios similares. Mi queridísima Sari Galico me invitó al Congreso de Medicina Estilo de Vida y fue un despertar literal haber estado ese día ahí. Gracias a ti y a todos los que me invitaron. Fue un despertar, iba por un panel y me quedé como 4 paneles y conferencias que vi. Hubo de todo un poquito y ya más adelante les comunicaremos un poco del tema del congreso que viene este año, ¿no? Pero bueno, mi queridísimo Vic, por favor, preséntate aquí en el espacio de movimiento. Bueno, gracias, hermano. Me da mucho gusto verte. Y es difícil presentarse precisamente con esto que queremos hacer, ¿no? Que es, somos muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, pues en ese sentido, pues soy hijo, soy padre, soy esposo, soy nieto todavía de una abuela que me queda, empresario, me gusta llamarme escritor, comunicador de alguna manera también. Y sobre todo una persona que le gusta autoobservarse y observar el drama y la comedia humana y de la vida. El drama y la comedia humana. Qué interesante, fíjense más, el drama y la comedia humana de la vida. Les voy a decir una cosa. En esta parte importantísima de movimiento, entendemos perfectamente que el mundo está avanzando a pasos agigantados. Yo el otro día leía un poquito a que parece ser que nuestra mente, nuestro espíritu, nuestras emociones, a veces no alcanzan a avanzar a lo rápido que el mundo avanza, ¿no? Y entonces, hablar exactamente del tema de salud hace 20, 25 años, una de las cosas a las que te llevaba es a, bueno, pues come bien, sal y camina 3 veces al día y conforme vas siendo más grande, pues la salud física importa menos y hoy definitivamente es una prioridad para los hombres ver la perspectiva de la salud desde un tema integral. Sí, requiere un esfuerzo mucho más grande porque adicional a lo que tienes que hacer dentro del mundo profesional, la salud es una decisión personal. Y entonces precisamente eso es parte de lo que me encantaría que en este espacio abordáramos, mi querido Vic. ¿Por qué? Porque tuve la oportunidad de ver una masterclass que Víctor dio hace algunos días y hablamos de un concepto, se habló del concepto de generalistas y especialistas. Y me quedé con la reflexión que lo platicábamos hace rato antes de arrancar el podcast, de que hacerte cargo de estos 4 aspectos de la salud te convierte en un generalista, ¿no? Cuéntanos por qué. Muchas gracias. Pues mira, tú dices que vengo aquí como a integrar el bienestar físico, emocional, mental y espiritual. Y la verdad es que es que es una trampa pensar así. Sí. Es una trampa pensar que las cosas están separadas y uno las tiene que unir. Siempre han estado unidas, pero la cultura y la ciencia y la manera de pensar nos ha llevado a ver que lo físico y lo mental y lo espiritual y lo emocional están separados. Entonces, el truco realmente es darte cuenta que todas las áreas se cuidan en sintonía, porque son la misma. O sea, cualquier hombre te diría, yo estoy seguro que mi bienestar no depende nada más de mi lana, porque ya sabe que aunque tenga lana, pues igual estoy deprimido y estoy ansioso. O que mi salud no depende nada más de estar chingón y fuerte y con buena condición física, porque si con mi esposa estoy madreado o con mis papás estoy madreado, no estoy en salud. Entonces, es muy obvio cuando lo empiezas a ver así, pero no es muy obvio cuando hablamos de expertos y realmente nadie te dice, a ver, ¿qué es lo que, qué es lo que a ti, bueno, voy a hablar de mí, qué es lo que a mí me ha dado resultado, ¿no? Y cuando te pones a ver en tu pasado, en las cosas que te han transformado, no dices, ay, es que ahí solamente me enfoqué en la alimentación, o no me enfoqué nada más en el sueño, o me enfoqué nada más en el gimnasio. Fue una época donde transformé
transversalmente todas las áreas o avancé en todas las áreas. Y entonces te das cuenta que el bienestar es esa unión de cosas. Ese bienestar, exactamente. Ahora, déjame agregar un espacio a esta consideración. Hablemos de las generaciones, porque tú formas parte de una generación de los millennials, que si podemos establecer la diferencia entre generación X y millennials hombres, nos duelen muchas cosas iguales, Vic. ¿Por qué? Porque gran parte de nosotros fuimos criados por los baby boomers, ¿no? Traemos algunos conceptos iguales y creo que en los fundamentos de la masculinidad, los dos, hay algunas cosas que tenemos que trabajar. La gran diferencia es que ustedes han estado mucho más en contacto con la conciencia, la presencia, lo importante exactamente de entender que la salud no se trata con una sola cosa, ¿no? Pero existen 18 millones de hombres en México, según INEGI, entre 40 y 60 años. Y conforme nos vamos más arriba, el dolor es más grande, mi querido Vic. ¿Por qué? Porque nos está costando mucho más trabajo romper estos esquemas. Entonces, cuando te escucho decir que no se vale verlo desintegrado, todavía sigue habiendo muchos hombres allá afuera que sí lo ven desintegrado, que gran parte de su vida profesional, de su vida, se mueve en la parte profesional. Y si estoy bien en lo profesional, pues estoy bien en lo demás. Y puedo descuidar un poco mucho lo demás, porque lo que el entorno y el ecosistema me pide es que esto sí es lo que está bien. Y entonces te descuidas. ¿Existe realmente, o sea, percibes tú esta diferencia entre estas dos generaciones? Gracias por dar el contexto de esta pregunta. Me encanta porque ahora podemos entrar así. A ver, este demográfico de hombres de 40 a 60 años, yo te agradezco mucho que lo repitas constantemente, porque lo primero que sentimos es soledad, y después sentimos aislamiento, y después sentimos vergüenza, y después, pues yo no le voy a decir a nadie que no me la estoy pasando bien. Y esos 18 millones de hombres no nos las estamos pasando bien. Mucho por lo que dices, estamos persiguiendo un arquetipo de hombre muy específico y que ya cambiaron los tiempos, ¿sabes? A lo mejor los baby boomers era así, muérete en la oficina, vacaciona 6 días a la semana, ahorra lo que puedas para tu casa y tu coche, y ya está, ese era el arquetipo. Hoy en día, afortunadamente, la realidad es más plural, no es nada más perseguir el sueño americano, pero eso también le agrega complejidad, porque ahora, pues no nada más es tener esa parte económica, que claro que es parte del hombre y de la masculinidad, pero también hay otras cosas al mismo tiempo que no se miden igual. Y como no tenemos herramientas, porque ni nuestros papás nos los enseñaron, ni nuestros compañeros de escuela lo platicábamos, pues nos fuimos aislando, nos fuimos quedando solos. Y ahora vemos un quiebre entre las generaciones, porque otras generaciones están expuestas a otras cosas. Y literalmente estos hombres ni siquiera tienen canales de comunicación para poder ver cómo, no voy a decir recuperar lo perdido, pero sí hay una carencia, hay una falta, hay un vacío que tenemos que atender tarde o temprano. Y como dices, mientras más grandes, a veces se siente más. Ahora hay algo que es bien importante y siempre en el círculo de hombres en Walkman, cuando llega alguien con algún tema puntual, que puede ser desde violencia doméstica hasta esta incomodidad de levantarte todos los días y decir, ¿qué hago? O sea, pues, económicamente estoy bien o estoy muy mal, pero la vida no ha cambiado. O sea, he estado arriba, he estado abajo y mi vida sigue estando plana y ahí estamos. Una de las cosas que, que siempre que siempre decimos es, empieza a hacerte responsable por ti. Es el inicio de este camino. No importa que tengas 30 o tengas 60, ahí es donde creo que a las dos generaciones nos duele lo mismo. Todavía volteas a ver un poco hacia abajo y hay hombres en este proceso de hacerse responsable solo de una partecita y que el resto del mundo se ocupe, pues porque como yo cumplo como proveedor, pues está maravilloso, ¿no? Y el otro día me decían, Vic, no, eso ya no está pasando. No, sí está pasando. Te vas a un estrato y un nivel económico más bajo y está más fuerte todavía la cosa. Entonces, la realidad es que sigue habiendo esta gran oportunidad de avanzar como género, ¿no? Ahora, déjame preguntarte lo siguiente. Hablando en específico del mundo en el que tú te mueves, que tiene que ver con en este nuevo estilo de vida, ¿hacia dónde vamos como género? Entendiendo que puede ser hombres y mujeres lo mismo, pero ¿hacia dónde vamos como género en esta parte de evolucionar nuestro estilo de vida? Uf, qué buena pregunta. Mira,
Para dar contexto de esto, yo te diría primero que, o sea, como dices, la vida es muy acelerada. Entonces, imagínate que esto le empieza a hacer sentido a alguien, a mí me empieza a hacer sentido, ¿no? Y me empiezo a abrumar por, sí, claro, es que me falta esto y no sané esto, y tengo esta carencia y nunca me reconcilié con mi papá, y literalmente nos abrumamos tanto que nuestra misma personalidad nos lleva a saciar esa ansiedad con hábitos no saludables, desde temas de workaholic a alcohol y drogas, a adicciones, o simplemente a meterte a tu celular o a meterte a tu misma personalidad de siempre, porque es algo que es relativamente cómodo porque es conocido. Hace unos días yo publiqué un artículo que se llamaba Viejo y hablaba de esta idea de que, claro, nos enfocamos mucho en el color del pelo y vamos a pintárnoslo, y que si el músculo es el órgano de la longevidad, y que si hay que dormir 8 horas, etcétera. Y claro, no digo que eso no es importante, pero a veces lo que nos está envejeciendo más, cuando yo veo a las personas que se perciben más viejas, son esas personas que cuando se les despierta esta idea de tienes ahí una herida no trabajada, o se nos despierta, la ignoramos. Y eso como que acumula peso, acumula bagaje, acumula edad, ¿no? Y lo quiero decir porque de nada sirve, o sea, yo ahorita podemos hablar de a dónde se está moviendo el estilo de vida, pero no quiero confundirnos, que una de las definiciones para mí pues esto que preguntas del bienestar, pues requiere ir a lo más básico, que son estas heridas primordiales que todos tenemos y que tú hablas extensamente, ¿no? Y entonces el estilo de vida tiene que incluir todas esas cosas y esas virtudes del estilo de vida, de la nutrición, del ejercicio, del estrés, de las conexiones interpersonales, para la longevidad, pero también porque te van a dar más fortaleza para poder lidiar y afrontar y sanar esas heridas primordiales. O sea, necesitas estar sano para poder afrontar el dolor, el duelo. Y entonces es muy interesante ver que no nada más esto te va a hacer más fuerte y más longevo, sino que tú comer bien, tú meditar en las mañanas, tú saber mover tu cuerpo para poder mover las emociones, vas a necesitar esas herramientas si decides tocar esas heridas. Y por eso me gusta esta manera de integrarlo todo. El objetivo son muchos. Es estar más sano, poder jugar con mis nietos en el piso y al mismo tiempo yo quitarme bagajes que he ido acumulando por mi propia identidad y manera de ser. ¿Te hace sentido esto? Me hace todo el sentido del mundo. Y entonces vámonos al arranque de todo esto. Vamos a hablar de las heridas. Y vamos a hablar, porque una de las cosas que nos enseñaron, y estarás de acuerdo conmigo, y siempre digo que fue parte de un proceso generacional, no está mal. No hay que voltear a decir, mi papá tuvo la culpa de esto. ¿Por qué? Porque a él le enseñó su papá. A lo mejor ni siquiera le enseñó su papá, le enseñó otra persona que estaba ahí. Entonces está bien. Entonces fuimos parte de un proceso generacional de transmisión de los patrones, de las conductas, de las creencias, de todo eso. Muy bien. Y entonces a ti te dicen, bueno, conforme vas creciendo, hay que hacer un poquito a un lado esta relación con quién eras cuando tenías 7 años, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el mundo adulto requiere que te pongas serio, ¿no? Que te pongas serio, que empieces a crecer. Los hombres fuertes, los hombres maduros, son hombres que no juegan, que están desconectados completamente de lo que sienten y eso. Y de nuevo, aunque digan que no pasa, sigue pasando. Sigue estando muy pendiente. Y entonces, eso sucede. Y entonces de repente te das cuenta un día que hay botones que cada vez que los aprietan, te pones muy mal. Y no es más que ese niño que está volteando a decirte, nos sigue doliendo esto. ¿Cómo arrancar, Vic? O sea, ¿cómo arrancas? Y entremos a lo mejor un poquito al tema de trauma, ¿no? ¿Cómo arrancas? O sea, ¿qué es lo que tú le pudieras decir a estos amigos, a estos hombres que nos están viendo, a estas mujeres que tienen un hombre cerca, que lo ven así? ¿Qué les podrías decir? Gracias, hermano. Estas son preguntas necesarias y se sabe porque son incómodas. No se puede atender lo que no se observa, lo que no se expresa, ¿no? Y obviamente siempre el primer paso es abrirle la puerta a estas cosas. Y cada quien tiene que encontrar su camino. Eso es lo que yo quisiera decir, porque yo tuve un camino y tú tuviste un camino y seguimos teniendo un camino, pero hay varios caminos. A veces hay gente que está al borde del suicidio
y por suerte alguien los metió a un consultorio psiquiátrico y un medicamento los ayudó a salir de un estado de psicosis ya grave. A veces dejas a tu familia y dejas tu trabajo y te vas a vivir a otro lugar y te metes a un monasterio por un mes y a ver qué pasa. A veces te vas a un Alcohólicos Anónimos porque tienes un problema de adicciones. A veces te vas a un podcast y platicas tu trauma de abuso sexual y te avientas al vacío y no sabes qué va a pasar. A veces te reúnes con otros hombres y les dices, en vez de hablar de lo que siempre hablamos, hoy yo les quiero ofrecer esta experiencia mía. Puede ser que la gente corra, puede ser que la gente se ría de ti, pero a final de cuentas hay esos grados a veces de desesperación o a veces esos grados como de valentía y a veces están muy mezclados. En la desesperación sale la valentía, ¿no? Nunca sabes qué tan fuerte eres hasta que ser fuerte es tu única opción. Entonces yo creo que tu trabajo es una de las cosas más importantes, que es normalizar el trauma, normalizar que todos tenemos traumas, que todos somos niños caminando en la calle con heridas no resueltas. Y literalmente, aunque tú veas a un señor con barba y trabajo y tarjetas de crédito y coche, es un niño, soy un niño. Y esto entre hombres, puta, tú ya lo dijiste, no nos educaron para decir que eso era una posibilidad. Es como, no, güey, los niños no lloran, los niños se hacen adultos grandes y se hacen responsables. Pero la vida es muy difícil. Entonces, lo primero es lo que a ti te resuene, que puede ayudarte y que probablemente te dé un chingo de miedo. Y entonces, ve ahí, con calma, a veces con apoyo, a veces con... Herramientas, sí, pues. claro, herramientas, exacto. Pero que cada quien encuentre. Yo antes te hubiera contado mi historia y hubiera generalizado. Y ahora que estoy en contacto con más hombres, veo que hay muchos caminos y ya he visto de todo. Y entonces por eso digo, no hay una receta. Lo que sí sé es que tu intuición, tu niño, también es súper sabio. Y puede tener esa intuición de decir, a ver, creo que lo que necesito es terapia, o tengo que ir a pedir perdón, o tengo que ir a sanar mi cuerpo para después sanar mi mente, ¿no? En este espacio lo hemos dicho muchas veces y he tenido aquí gente de círculos de hombres como Manu Yaguno de Sacred Sons, ha estado Edilberto Peña, ha habido más hombres y hemos hablado del tema de paternarte, ¿no? Y lo vamos a seguir repitiendo hasta el cansancio porque paternarte tiene una gran diferencia con infantilizarte. Paternarte, y sé que la psicología lo aborda así, es el momento en el que tú te haces cargo de ese niño del cual su papá no se hizo cargo. Y lo volteas a ver en este momento para decir, oye, ¿sabes qué? Aquí estoy, para ti, desde el amor, desde muchas cosas, desde dejar de juzgar, desde lograr entender que lo que te pasó no tuviste las herramientas para poder solucionar en ese momento. El otro día también, o sea, en redes sociales alguien me puso, es que hay una línea muy delgada entre infantilizarte. Infantilizarte es entonces este cuate que lo único que quiere hacer es jugar videojuegos todo el día y que todo el día hace bromas y no le pone seriedad a la vida. Entonces, fíjate nada más, es una línea bien delgada, ¿estás de acuerdo, Vic? Sí. O sea, Te y en esta línea, o sea, ¿qué opinas? Cuéntame esto. Gracias. Y te platico lo que me pasó hoy en la mañana. Ayer en la noche di un Zoom informativo para invitar a gente a mi curso. Y yo inconscientemente, no me había dado cuenta hasta ese momento, pero cuando empezó el Zoom, llegó menos gente de la que yo inconscientemente esperaba. Ni siquiera había dicho, quiero tantas. O sea, fue inconsciente y vi que no había tanta gente. Y literalmente me empecé a sentir ansioso, triste, decepcionado. Di la sesión normal y siempre me quedé con todo ese sabor de boca, ¿no? Hasta hoy en la mañana me despierto así como, híjole, no lo estoy logrando, no me está saliendo, ya sabes, estas historias. Y afortunadamente me puse una meditación en el coche, y una meditación es bien padre, ¿no? Porque es, a ver, obsérvate, ¿no? Y luego fue como, a ver, observa ese Víctor que le está echando muchas ganas, que siente que no es suficiente. Y nada más por tomar esa óptica fue como, claro, ahí puedo paternar esa persona en mí que se va a sentir así, a veces por conclusiones que ni siquiera son reales, ¿no? Porque a lo mejor no importa la cantidad de gente del Zoom, o a lo mejor todo se está dando, pero yo nada más le hice caso a esa métrica y como tengo esa propensidad a ver lo malo, pues la exploto más. Y esa paternalización, quiero aclarar, al menos en mi caso, no es que siempre eres el papá.
es que el papá permite al hijo estar ahí, observarlo y cuidarlo, expresar sus emociones, sentir miedo, sentir angustia, y luego el papá llega y lo abraza y le dice, está bien, no estás solo, estoy Está bien, sí. contigo. Porque también a veces eso es el punto, que como dices, la infantilización también se puede convertir en un completo paternalización, como si yo siempre voy a ser esa figura que tiene todo resuelto. Y siempre somos las dos. ¿Qué tanto les das voz? ¿Qué tanto les das espacio? Creo que es esa danza, ¿no? A mí me gustaría pensar que nunca voy a ser completamente adulto. No me gustaría. Quiero ser niño, quiero que me enoje y me empute por tonterías. Es parte de ser, de la experiencia humana. No, todo perfecto y así, sabemos que es imposible. Fíjate qué interesante porque al final ahí arranca este estilo de vida nuevo que puedes dar. Y, y se vincula, porque vienen a mi cabeza, se vincula cuando eres niño, tienes la capacidad de descubrir físicamente y entendiendo que los hombres, o sea, y sé que es una conversación muy polémica alrededor de que si el hombre está diseñado físicamente más fuerte que las mujeres, no voy a entrar a ese lugar, hablemos solo de nosotros. Sí, físicamente te hicieron más grande, te hicieron más fuerte, te hicieron más ágil, te hicieron en alguna de esas estás ahí. Pero entonces, ¿qué sucede? En este proceso de descubrimiento cuando eres niño, abordas mucho desde lo físico. No todos, ¿eh? O sea, algunos sí, otros no. Pero cuando lo puedes hacer, lo abordas desde lo físico. Y entonces juegas tenis o quieres jugar fútbol, y no te importa que seas malo o bueno. Conforme siendo más pequeño, vas y abordas todo eso. Y entonces ahí es darte esta libertad precisamente de ir a crear este nuevo estilo de vida. Vas creciendo y te vas alejando de eso y entonces dices, no, 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 yo jugué fútbol y entonces nada más juego fútbol toda la vida. O solo americano y entonces americano toda la vida. Y así sucede solo en esa parte de los deportes, que es lo obvio, pero también en las profesiones. Y tú lo decías en el webinar, que para la siguiente oportunidad voy a comunicarlo en mis redes. De verdad fue maravilloso el hecho de escuchar el que, a ver, lo mismo sucede con las profesiones. Intenta. Oye, siempre me gustó la música. Cómprate una guitarra y toma clases. No vas a hacer Slash. Estoy de acuerdo, ¿no? Pero inténtalo. ¿Y por qué? Porque ese es el proceso. Ahí te estás paternando, te estás dando ese permiso para poder hacer esas cosas y que no sucedan. Y si no sucede cuando tú decías te vas a lo profesional y entonces la gente no entra al webinar, yo siempre digo que hay que hablarle igual a 10 que a 5,000. Claro. Valen lo mismo. Esto es lo que aprendí ayer en la noche. Dije, a ver, uno no te fijes en los números. A final de cuentas, en fin, déjame platicarte que yo con unos amigos empecé también un movimiento de hombres que se llama Hermandad. Hermandad, sí lo ve. Y yo voy a contestar este punto desde este lugar, desde esta experiencia. Yo al principio lo hice con esta idea de que el hombre estaba atrapado en esa identidad y prácticamente lo que tenía que hacer es empezar a acoplar esta parte más femenina, ¿no? Esta parte más de vulnerabilidad, de sensibilidad, de llorar, de permitir las emociones, ¿no? Cosa que es hiper necesaria en un país como este. Creo que yo he citado a Octavio Paz, que escribía de esto hace 70 años y hablaba del hombre, del macho que no se raja, que no se abre, y sigue igual, o sea, seguimos igual. Y claro, funcionó muy bien. Sin embargo, conforme fue avanzando el círculo de hombres, la comunidad, mi propia reflexión, me vi dándome cuenta que eso también no se trata de pasar de un polo a pasar al otro polo. Somos muchos polos al mismo tiempo y el problema de la masculinidad es que tiene a huevo que escoger una, ya sea el macho o ya sea el sensible. ¿Pero por qué? Hay miles otras personalidades, otras energías, otros arquetipos. Está el femenino, está el masculino, está el rey, está el mago, está el brujo, ¿no? Que yo también los quiero acuerpar. Y entonces creo que eso es como una definición, así como en el estilo de vida hay que integrar hábitos y maneras. Igual en los arquetipos de la masculinidad, ¿cómo le voy a hacer para ser todos y entregarme a todos desde todas esas perspectivas? No tenemos esa mente. Es como si yo vengo acá, normalmente es puta, vengo con mi sombrero de empresario, o vengo mi sombrero de hombre que está en proceso de conciencia, o vengo con mi sombrero de futbolista, y casi que todas mis ideas que te voy a transmitir vienen de un arquetipo. Pero ¿qué pasa si yo digo, a ver, soy todas al mismo tiempo? Y ahorita estoy sacando más esta, y ahorita más esta, y ahorita me tocó la espalda aquí. Oye, no estás diciendo tu arquetipo artístico, que es muy importante para ti. Bailar, ¿no? Entonces, creo que eso no tenemos todavía los vocabularios para hacerlo.
creo que tampoco es siempre un tema oral. También el hombre y el humano en general es físico y es bailar y pegar y brincar y ese tipo de cosas, más allá de si lo puedes explicar o no. Y claro que te van a juzgar, porque es como, o eres un cuate multipolar y no sé quién eres, o eres un cuate muy confundido con su vida, pero poco a poco es como, yo también soy así, yo también tengo, de repente puedo ser un güey muy cagado y de repente puedo ser un güey hiper serio. Y soy las dos y eso es bueno, Oye, ¿sabes? Jordan Peterson lo dice en el libro de las 12 reglas, dice que la presencia y la vida eterna, porque lo pone en el contexto de un poquito de la religión católica, o sea, que hablemos de la presencia, que la presencia está construida de tener un pie en el orden y uno en el caos. Y eso, el mundo masculino estaba diseñado en el orden, la racionalidad, todo eso. Y como tú decías, no se trata que entonces ahora deja la racionalidad y muévete al mundo del caos. Pero hay que sacar ese pie y ponerlo ahí y pisar. Y sí, da miedo. Y sí, te va a llevar a esos lugares, como tú bien decías, al arranque de la historia. Y hay que solucionar esas cosas, es lo que siempre decimos. Y en todos los círculos de hombres creo que es parte, en los que me ha tocado estar, en ninguno se habla de, nosotros somos, o sea, no, siempre hablamos de qué queremos ser y hacia dónde vamos y qué es lo que tenemos que hacer para poder llegar al lugar en el que queremos llegar. Entonces, y como tú bien dices, todo arranca así y es muy lindo, y es muy retador, decías, y eso es ser generalista, o sea, oye, no lleves la misma cachucha a todos lados, o sea, oye, vas a la presentación de el proyecto de sustentabilidad de tu hijo de 10 años, no vayas como empresario, hermano. O sea, no vayas, no nos sirves así. Siempre digo que tu mejor versión nos sirve a todos. Entonces, si Víctor avanza, si todo tu grupo avanza, nos sirve al resto del mundo. Eso es, y también esa es otra de las cosas que la definición de los mandatos de género, la competitividad, y me gusta decir que las mujeres entendieron muy bien esto desde hace algunos años y dejaron de competir entre ellas. A ver, hay muchos lugares donde sí compiten, ¿no? Pero dejaron de competir entre ellas y abrazaron esta causa juntas. Nosotros todavía seguimos compitiendo y tú sigues compitiendo con que vas a la cena y estás en la cena y tu cuate trae un Rolex mejor que el tuyo y le pasa lo que a ti te pasó con las respectivas dimensiones en el Zoom cuando viste que llegaron 50 en lugar de 100, güey. Te sientes mal, güey. Sí. Fíjate que estos podcasts es como, pues, no sé, a lo mejor hay gente que le puede interesar sumarse al curso, ¿no? Y claro que si yo veo con esa mentalidad es como, güey, no sabes, nos fue poca madre, es el mejor curso. Y yo no mostrarte esta parte que estoy procesando, ¿no? Y claro, quieres mostrar una versión de fuerza porque eso es lo que pensamos que atrae a la gente. Que vendes. Es el experto, mira cuántos clientes, pues voy a ir. Yo me arriesgo más y tú te arriesgas más en decir yo le voy a apostar a esta persona que tiene muchas dudas, porque yo estoy seguro que así como yo tengo muchas dudas, todo el mundo tiene muchas dudas. Y eso fue para mí una cosa bien bonita, el darme cuenta que yo no era el único que tenía estas emociones sobre mí. Y cuando ves así, entonces empiezas a ver las personas eh, no como se están proyectando, sino como realmente son, que somos todos, vulnerables, con dudas, con ansiedades, con miedos, con envidias. Hoy me desperté envidiando a un amigo muy cercano, porque en su curso habían miles de personas, a un amigo muy cercano. Y al primero fue como, no, güey. Y luego dije, no, es que gracias a Dios me di cuenta de esa envidia en una meditación, porque dije, ok, ya entendí. Claro. Ya. Entonces, gracias por abrir este espacio, gracias por permitirme contarlo, porque creo que a final de cuentas es esto. Da miedo, decir las cosas da miedo, pero una vez que las dices, ya el proceso de sanación inició. Y suponiendo que nadie me estoy dando terapia, ¿te das cuenta? Sí. Suponiendo que nadie se sume a mi curso, ¿cuál es el objetivo del curso? Pues yo, mi desarrollo, mi sanación, pues lo estoy logrando. Pero es que déjame decirte una cosa ahorita que dices me estoy dando terapia. Es que el bienestar arranca por uno. Y en el camino sumar estas herramientas te da la posibilidad de que con poquito te empieces a terapear. Y es muy válido decir, y es como hay muchos libros que hablan del observador, cuando salte un poquito de lo que estás sintiendo y ve qué es lo que está sucediendo. Pero eso no va a pasar si no te diste cuenta esa situación que la detona y de dónde viene antes. Totalmente. O sea, ¿de dónde viene? Oye, ¿sabes qué? Tuve un papá
Yo siempre digo, mi papá lo amo, lo adoro en este momento de la vida, pero fue un papá ausente, güey. Y entonces, el reconocimiento para mí es muy importante. Y luego me di cuenta que andaba buscando ese reconocimiento en diferentes figuras. Y llegó un momento en el que dije, no, el reconocimiento para empezar es el mío. Porque cuando iba a mí, era muy duro. O sea, no lo hiciste bien, no llegó la gente, es un fracaso, cambia de profesión y te empieza a hacer esta lucha interna que puede destruirte completamente. Pero del otro lado, cuando dices, oye, no, estuvo bien, ¿lo puedo mejorar? Sí. ¿Qué tengo que hacer? Y entonces el proceso de presencia de en ese momento decir, hoy voy a hacer esto para que mejore, el resto no está en mis manos. No puedo controlar a que toda esta gente venga. Si tenían la intención y no fueron por algo, pues no jaló. Y ya, pero sí hay que autoterapearse, pero en el Totalmente. buen sentido, porque el bienestar arranca. Y lo mismo sucede con el cuerpo, y lo mismo sucede con el espíritu. Podríamos grabar un podcast de 2 horas del tema espiritual, porque mucha gente cree que todavía sigue pasando que la espiritualidad está en el tema de la religión, ¿no? Estamos hablando de espiritualidad. Sí, estamos hablando de espiritualidad, exactamente. Entonces, lo interesante de todo esto es lograr entender que todo arranca contigo. Sí, y me encanta. Estamos muy en sintonía. 2 descubrimientos recientes que he tenido, te comparto, en el tema de la autoterapia. Uno es, obviamente, la meditación. Otro es el verte como otras personas te ven, porque tú te ves bajo los ojos de tu trauma, insatisfacción, insuficiencia, falta de reconocimiento. Entonces, esa realidad está distorsionada por tu trauma. Pero cuando oyes a los demás, oye, el barbón te invitó a su podcast, oye, tienes este amigo, oye, mira cuántas personas. Ah, o sea, abrir la perspectiva de las opiniones que tienes de ti mismo. Porque si nada más le haces caso al de siempre, la mayoría de las veces, no digo siempre, son más hacia lo negativo. No es que no esté ahí, pero no es toda Oye, pero la gente. ¿y eso es un tema de género, tú crees? No, no, no. Yo No, creo que ¿verdad? esto De los seres es humanos de en los este momento. niños humanos que caminamos en la vida. No tengo Mm. duda de eso. Pero sí, si tú me vas a decir a mí un cumplido, de verdad escucharlo, ¿no? Y no decir, híjole, me está compensando. No, la verdad es que él no sabe la verdad. Soy un güey roto. ¿No? Tengo cosas rotas, pero ese güey me está diciendo, eres chingón. ¿Por qué no me lo creo? ¿No? Y internalizar voces de otros es muy importante. Las buenas, porque obviamente hay suficientes también de críticos. Que por cierto, también en el Zoom de ayer se metió un cuate a boicotear, ¿no? Y entonces, "Ay, güey, ¿tú qué haces acá?" Y te hace dudar de ti mismo y así. Ajá. En fin. El otro tema, y esto lo he hablado mucho en mi podcast últimamente, es el tema somático, el tema del cuerpo. Yo soy, ¿Cómo se llama tu podcast para los que están gracias, aquí? se llama Volver al Futuro. Muy bien. Gracias. Y, y qué me gusta de eso, porque yo también soy muy mental, ¿sabes? Soy muy, no, no sé como tú, pero muy mental, terapia, teorías, ciencia, neurociencias, terapia narrativa, que sí, terapia sistémica, para todo dar una narración, ¿no? Una narración desde alguna corriente, ya sea científica, filosófica, psicológica, y está padre. Pero lo somático, el cuerpo, el aprender a dejar que el cuerpo haga lo que sabe hacer, ni siquiera a entender el cuerpo, no creo que lo podamos entender. Pero es como, a ver, güey, que así como es efectivo sentarme al lado de ti y contarte mis traumas de infancia y tú los tuyos, es igual de efectivo, nos sentamos acá, güey, y hacemos un ritual de duelo, o hacemos un ritual de madrizas, o hacemos un ritual de abrazos. Güey, el cuerpo tiene todas estas emociones ahí, entonces hay muchos mecanismos que eso es lo que realmente siento de un año para acá, un poco más, sentía energías raras y sobreintelectualicé, que si el ayurveda me iba a ayudar, y cuando me fui a retiros somáticos, me sané. Sabes que a mí me decían, oye, muy bien, todo esto que estás haciendo en este camino, seguro eres psicólogo, vas a estudiar psicología. Les dije, no, no tengo tiempo. Y ojo, no estoy diciendo que no quiera estudiar, pero entendí que mi rol, entendí que el propósito, como yo lo puse a lo que yo vengo, es abrir estos foros, abrirlos. Y ahí es donde lo hago bien. Y entonces, por eso traer a gente como tú y a otros especialistas y otras historias es mi responsabilidad. Y desde la creatividad y la comunicación, mis dos principales habilidades, desde ahí es de donde hago que estas voces se escuchen. Entonces, claro, sí, he tomado talleres, he tomado algunas cosas y eso, pero estoy tratando de pulir y de empujar esas cosas para poder abrir este espacio,
para estos, para los hombres, para esta gente, ¿no? Y ya sé si eso que tiene que ver, ya estás hablando de ti, pero no, lo interesante de todo esto es que cuando como hombre, y siempre digo que conectar con eso te hace más poderoso, mucho más poderoso. O sea, y poderoso en la resignificación de la definición del poder. ¿Por qué? Porque el poder pues, es poder hacer. Y hoy, desgraciadamente, el poder se ha puesto en este de oprimir eso y muy asociado al género masculino. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, y a ver, interesante todo esto. Y si quieres para ir haciendo un recap, porque nos podría faltar, voy a echar aquí 2 horas más, ¿no? Por cierto, a ver, se llama Volver al Futuro tu podcast, está en todas las plataformas, ¿es video podcast o solo es audio? Hay algo de video en YouTube, pero principalmente audio. Y de verdad escuchen, yo he escuchado como 10 episodios, maravilloso, muy bueno. Ok, comercial entonces. Entonces, fíjate, lo interesante de todo esto es en dónde estamos como género. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para avanzar? El resto del mundo nos lo está pidiendo y siempre no se trata de comparar porque al final la intención de los géneros tiene que ver con ser mejores seres humanos. Pero es muy importante entender que tienes al femenino avanzando, a la comunidad LGBT avanzando, con respeto hacia todo lo que está metido ahí. Y nosotros en este proceso de trono desgastado, volteando a ver, sin narrativa, sin tener, pero creo que espacios como estos tienen la intención de ir hacia adelante y lograrlo hacer. Hablar de este concepto de generalista te da la posibilidad de, es retador hacerte responsable de lo que te tienes que hacer, mente, cuerpo, emociones, sí lo tienes que hacer. Hay que arrancar desde este proceso en el entender qué es lo que te duele. ¿Estás de acuerdo? Desde ahí. Sí. ¿Qué quieres sumar a esto, mi querido Vic? Creo que lo que me llegó ahorita es decirnos a los hombres, cuenta tu historia, cuéntatela a ti y cuéntasela a los demás, con todas las personalidades, egos, identidades, contradicciones que habitan en ti, que habitan en mí. Y abramos la posibilidad de que la nueva masculinidad no es una nueva masculinidad, son muchas masculinidades, son una masculinidad que abraza muchas personalidades, identidades y necesidades. Creo que en esa pluralidad, así como en la filosofía LGBT, en la filosofía trans, es increíble ver cómo aquí lo que se abraza es la diversidad, la pluralidad, la diferencia. Eso es un valor increíble. La vida se nutre de diversidad. Lo que es uniforme se muere, lo que es estándar se muere, lo que es único se muere. Lo que es plural, lo que busca la simbiosis, lo que busca la integración, es lo que regenera. Entonces los hombres, en vez de pensar definir una nueva sola masculinidad, hagamos muchas y vivamos ahí. Qué interesante. Me vuela la cabeza con el tema de hagamos muchas masculinidades, porque hemos tipificado que si la masculinidad hegemónica, o sea, hay muchas definiciones. Digo, luego nos perdemos en las definiciones y la realidad es que tú pregúntale a cualquier hombre en la calle si sabe qué es la masculinidad hegemónica, si no sabemos, ¿no? Y ni la intención de meternos a rascar. Hay que hablar de una masculinidad auténtica. La palabra auténtico hay que subrayarla porque a veces auténtico es como ser verdadero a quien eres, pero eres mil cosas. O sea, la autenticidad es plural, no es autenticidad a una esencia que estás escondiendo, sino a varias. O sea, cuando yo digo soy auténtico porque soy generalista es porque no me quiero atrever a definirme, quiero ser muchas cosas al mismo tiempo. Eso es lo que yo soy, auténticamente muchas cosas. A veces pensamos que tienes que brincar de pues, tu personalidad escondida, de salir del closet para una personalidad muy, muy determinada cuando saliste. En mi caso, y creo que lo abro para la posibilidad, esa autenticidad es buscar esa salida del closet, pero a muchas posibilidades. Eso es lo que para mí es más auténtico, definirme de muchas maneras o elegir no definirme por completo. Fíjate, viene a mí el concepto de que cuando uno está en pareja, tú no puedes ser la misma pareja, la misma persona los 40, 30 o 50 años que decidas estar junto. Y cada versión requiere habilidades diferentes. O sea, perdón, si alguien te dice ya no eres el mismo, dale un abrazo, pues qué bien, ¿no? Qué bonito, pues sí, pues de eso se trata esto, ¿no? En el contexto positivo y de crecimiento, digámoslo así, pero es importante y ahora vayamos al tema de los chavos, esta generación de menos de 20 años. Yo tengo 2 niñas, una de 20 y una de 17 casi, y siempre lo que les digo es,
lo importante es que si con quien te vayas a relacionar sea desde una manera sana, pero entendiendo que la persona con la que arrancas no va a ser la misma en los siguientes 10 años. Si es la misma persona, algo no han hecho bien los dos. Qué fuerte, me encanta eso. ¿No? Gracias. Algo no están haciendo bien los dos. O sea, ¿por qué? Porque pues, crecer duele. Pero es este dolor rico que cuando volteas a ver el retrovisor, dices, bien, estuvo bien haber tomado esta decisión, haber tenido esta conversación incómoda, estuvo bien haber cambiado de este trabajo, estuvo bien, aunque en el momento te va a costar trabajo, esa es una realidad. Por eso me gusta mucho y será muy interesante empezar a ahondar mucho más en el concepto de esta masculinidad, de estas diferentes masculinidades, esta masculinidad generalista que a partir de ahora acuñamos el término, muchas gracias por habernoslo hecho saber, porque esta masculinidad generalista te habla de los diferentes roles, pero de las diferentes versiones que necesitas en esos roles. O sea, te escuché decir, los trabajos de los siguientes 10 años todavía no existen hoy. Tu versión de los siguientes 10 años todavía no existe hoy. Ujú. Me encanta, bro. Empieza a construir. Me ¿Qué encanta. quieres ser, no? Y eso, y hazlo desde el presente, no es futurear, es simplemente muy presente ver y decir, el día que tenga 60 años quiero ser esto. Y no esperar una jubilación para que eso pase, ¿no? Me encanta, hermano. Gracias por ponerlo en palabras. No, hombre, hermano, pues muchísimas gracias. Gracias, mi querido Vic. De verdad que qué bonito episodio. Sé que suena injusto a ti que me estás viendo. Y dices, oye, pues hubiéramos querido más, pero sí, pues, la verdad es que hay mucho contenido alrededor de todo esto que Víctor hace. ¿Dónde te pueden buscar? ¿Dónde te ven? Cuéntame. Mi sitio web, victorsadia.com, ahí están mis cursos, mis libros, mis talleres, sobre todo mi cuaderno, que es donde publico mis ensayos. Y déjame decirte algo nada más de esto que dices de... A mí me gusta llegar a este punto en los podcasts, donde claro que siempre hay mucho más que decir, pero lo importante ya se sintió. Lo importante ya nos conectamos, ya reflexionamos, ya nos cayeron 2 o 3 insights que nos movieron un poquito, nos emocionaron, nos confrontaron. Y justo a veces también, en vez de quedarnos ahí y escuchar eso que está, queremos más temas, el siguiente podcast, el siguiente libro, el siguiente curso. Y eso también una distracción, como si con más contenido, claro, yo consumo contenido todo el día, pero cuidado, no necesitamos necesariamente más contenido. Eso ya también, en este tiempo, en este espacio, si te sobran 10 minutos que habías agendado para este podcast, aprovéchalos para llevarte lo que ya tienes y trabajarlo contigo. Viene a mi mente una palabra que se llama integrar. Lo que recibes, primero intégralo, porque si no te conviertes en un consumidor de contenido y el contenido pues, entra y se va, ¿no? Hay que integrar. Qué bonito mensaje. Sí, por eso decidimos hacer este espacio en esta duración. No porque YouTube nos haya dicho ni nada por el estilo, hermano, sino realmente por eso. Decidimos hacer espacios más, porque aparte de todo, de aquí se van a ir contigo y se van a ir a otros de los expertos y de los invitados que tenemos a seguir aprendiendo y a seguir compartiendo estos insights y esta parte tan linda. Pero te quiero pedir un favor. Si te llevas una cosa de aquí, está bien. Intégrala, una nada más. Y no es una por semana o no es una por día. Si te tardas un año en integrar esa cosa, está bien. Date el tiempo y el espacio de integrarla. No es fácil. No es sencillo hacerte responsable de ti, de tu bienestar. Es una tarea bien dura. ¿Por qué? Porque esa cosa de la que te estás haciendo responsable trae una historia atrás. Hay que ir a la historia. Ya con el tiempo lo irás haciendo, pero te darás cuenta que uno va teniendo un poco más de habilidad para poder integrar esas cosas. Tampoco la vas a poder resolver al 100%. Qué bueno que se quede ahí. Porque cuando la voltees a ver, ese niño de 7 años te va a decir, tenemos pendiente esto. Bellísimo, hermano. ¿No? Gracias. Muchas gracias, Vic. Gracias a ustedes y nos vemos en el siguiente episodio. Esto fue Movimiento. Te quiero pedir, por favor, dale, ponle aquí en la campanita para que te lleguen el anuncio, el aviso de que ahí viene el siguiente podcast. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente.